Dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Vamos a leerlo todos. Usted lo lee desde su Biblia, yo lo leo desde la mía, y los que no tienen Biblia, en las pantallas está. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, vamos a leerlo un poquito más fuerte. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dígalo fuerte, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un grito de júbilo y se sienta. Excelente, siéntese por favor. ¿Cuánto les gusta usar el GPS? Yo vivo como a media hora de la iglesia y yo me sé la ruta, siempre me agarro la misma ruta. Pero un día puse el GPS, no sé, me dio por poner el GPS, y el GPS me dio otra ruta. Y yo dije, no, el GPS no sabe más que yo, si esa ruta yo la agarro todos los días. No le hice caso al al CPS, al USPS. No le hice caso al GPS y me demoré, en vez de media hora, me demoré 1 hora y media para llegar, por dármelas de sabelo todo. Muchas veces nos pasa así con el Espíritu Santo. A veces pensamos que nosotros creemos sabérnoslas todas y pagamos las consecuencias de nuestras malas decisiones por no ser guiados por el Espíritu Santo. La palabra de hoy se llama malas decisiones. ¿Cuántos han tomado malas decisiones? Bueno, solo el 10%. Son ángeles ustedes. ¿Cuántos han tomado malas decisiones? Bien. Ahora, ¿cuántos han tomado malas decisiones? Bien. Otra categoría. ¿Cuántos han tomado pésimas decisiones? Pregunta, ¿cuántos todavía están pagando las consecuencias de algunas decisiones que tomaron? Alguna hermana está mirando al marido y dice amén. Todos hemos tomado, allá hay avivamiento por allá. Todos hemos tomado malas decisiones. Y el versículo 14 nos habla el apóstol Pablo a través de la carta a los Romanos, hablándonos de que los que son guiados por el Espíritu Santo es porque son hijos de Dios. Las decisiones más trascendentales en nuestra vida tienen que ver con lo espiritual. Las decisiones más trascendentales en nuestra vida tienen que ver con los principios de la palabra de Dios. Y cuando muchos hablan acerca de ser guiados por el Espíritu Santo, piensan en cosas muy triviales. Hay gente que yo he visto que está ayunando para a ver si se compra la falda roja o la falda verde. Hay gente que toma al Espíritu Santo simplemente como una vocecita que te dice qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Pero cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que el Espíritu Santo es más que simplemente una vocecita que me guía para dónde irme de vacaciones.
El Espíritu Santo es el agente, es Dios en nosotros, guiándonos a la verdad de Cristo primero, guiándonos hacia la verdad espiritual de Dios para nosotros. Entonces hoy quiero irme a la palabra y enseñarte conforme a la palabra cómo yo puedo ser guiado por el Espíritu Santo y dejar de andar errando tanto en la vida. Porque la palabra pecado es no pegarle al blanco, eso significa pecado, es errarle al blanco. Así que muchas personas toman muy superficial lo que tiene que ver con ser guiado por el Espíritu Santo. Me llama la atención que hay personas que han perdido el sentido común y que en vez de usar el sentido común se vuelven místicos. ¿Qué color de carro? ¿Qué carro me voy a meter en un ayuno? ¿Para qué? No, para que Dios me muestre cosas que el sentido común te dice lo que tienes que hacer. Y el Espíritu Santo no es simplemente para cosas triviales. El Espíritu Santo es, vuelvo a repetir, para fundamentarme en la fe en Cristo Jesús. Así que cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu Santo, es importante entender lo que el apóstol Pablo nos dice. Y quiero que leamos otra vez el primer versículo que leímos, y es el versículo 5. Porque los que son de la carne, y aquí lo puse en amarillo, léalo conmigo, porque los que piensan en las cosas de la carne, pero los que en las cosas del Espíritu. O sea que lo que el apóstol Pablo, antes de llevarnos al versículo 14 de ser guiados, nos habla de quiénes somos y a quién le pertenecemos. Aló. Dios guía a los que son suyos. Voy a repetir eso. Dios guía a los que son suyos. Juan 10:27, el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No las ovejas del vecino, las ovejas de Cristo. No sé si a usted le ha pasado lo que a mí me ha pasado, que a veces estamos en un lugar y vemos a niños malcriados. ¿Cuántos le ha pasado eso? Usted está ahí y ve a un niño ahí pegándole a la mamá, haciéndole y uno le provoca agarrar ese chinito y agarrarlo y despescuezarlo, pero no es ¿cómo? Uno a veces le provoca es pegarle al papá. De verdad, yo he visto niños que hasta escupen a sus papás, hacen unas pataletas y el papá y uno por dentro, yo fuera el papá de ese peladito, digo, vamos para el baño ya, la famosa chancleta de la mamá. ¿Cuántos tuvieron mamás así de ese toque, verdad? Y cuando usted le da una chancletazo a sus hijos, usted por cada sílaba era un chancletazo. Le he dicho que eso no se hace. Imagínese una mamá tartamuda, lo mata a uno. Y a veces uno está viendo niños y uno dice: ¿cómo es posible? Pero lo puedo corregir yo, porque no es mi hijo. Lo máximo que yo puedo hacer es mirar a mi hijo y decirle: a usted ni se le ocurra, porque yo tengo potestad. Alguien diga potestad. Así mismo es Dios. Escúchame bien. Nosotros, cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, tenemos el gran privilegio de ser corregidos por nuestro Padre. Oh Señor, no les gusta mucho la corrección aquí. Por eso la Escritura nos dice que cuando Él nos toma como hijos, nos disciplina. Entonces los que son guiados por Dios es porque le pertenecen a Él. Escucha bien esto. No es que Dios tenga hijos malcriados, es que los malcriados no son hijos de Dios. Una cosa es ser hijos imperfectos. Todos somos hijos imperfectos. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Metemos la pata? Sí. ¿La regamos? Como dijo el apóstol Pablo, yo regué, yo también la regué. Pero escúcheme, los que son malcriados no son hijos de Dios. Y hay mucha gente que se dice ser cristiana, pero no son. No porque simplemente su testimonio no lo diga, sino que realmente no son de Cristo, porque el Espíritu de Dios no habita en ellos. Entonces, antes de hablarte de ser guiado por el Espíritu, te tengo que hablar qué espíritu hay dentro de ti.
Porque si yo me pongo a decirte, mira, 3 pasos para ser guiado por el Espíritu, pídele esto, pídele aquello, pero si el Espíritu no está dentro de ti, se va a volver teoría, pero no lo vas a vivir en la práctica. La guía del Espíritu Santo no viene a través de un pastor que me dice, haz esto, deja de esto, haz bla, bla. Eso es consejería, eso está bien. Pero la guía del Espíritu Santo viene de adentro hacia afuera. Cuando el Espíritu está dentro de ti, es imposible que no seas guiado por el Espíritu. Alguien dígame amén a eso. Escucha, todos somos, alguien diga todos somos guiados por alguien. Todos somos guiados por algo que está dentro de nosotros, ya sea la carne o ya sea el espíritu. Todos somos gobernados. Aquella persona que dice, a mí no me manda nadie. Esa persona que dice que a él no lo manda nadie está siendo gobernado por alguien dentro de él. Y se llama espíritu de orgullo. Así que nadie puede decir a mí, pastor, a mí nadie me gobierna. Mira, hermano, primero lo gobierna su mujer y después Dios lo gobierna. Pero alguien lo está gobernando a usted. Todos, alguien diga, todos somos gobernados. Dentro de nosotros está la naturaleza del espíritu cuando recibimos a Cristo, pero esa naturaleza pecaminosa pelea contra la naturaleza del espíritu. La ley de Dios pelea contra la ley del pecado, se oponen entre sí, como dijo el apóstol Pablo, porque el pecado que mora en mí, mi carne, no puede. Alguien diga, no puede. El apóstol Pablo dijo que no puede agradar a Dios. Si tú piensas agradar a Dios con tu naturaleza pecaminosa, sin el dominio del Espíritu Santo, va a ser imposible y vas a caer en legalismo y religiosidad. Entonces es importante entender que primero tengo que asegurarme de que soy de Cristo. Las malas decisiones empiezan cuando no le abrimos el corazón a Jesucristo para que el Espíritu de Dios entre en mi vida. Y dice el apóstol Pablo que los que se enfocan y se ocupan de la carne, el resultado es muerte. Diga muerte. Esa palabra muerte es la palabra aponesco. Y esa palabra aponesco significa 2 cosas. La palabra apod, que significa terminación. Diga terminación o estar fuera. Y la palabra snesco significa difunto, muerto, cadáver, muerte física y muerte separada de Dios. O sea que los que se ocupan en la carne no solamente mueren. Yo les dije hace 8 días que hay gente que muere antes de tiempo. Físicamente mueren antes de tiempo por desobedecer a Dios. Pero no solamente es una muerte, sino es una muerte separada de Dios. Wow. Los que viven en el Espíritu, un día el Señor nos va a llamar a todos. Si Cristo no viene, usted se va a morir y yo me voy a morir. No le tenga miedo a la muerte. El que tiene el Espíritu de Dios está tranquilo y está en paz. Y cuando le llegue el día no hay problema, me voy con Cristo. Para mí la muerte no es un castigo. Para mí la muerte es el cumplimiento de una promesa de Dios para mi vida. No le estoy diciendo que me quiero morir hoy. Lo que le estoy diciendo es que el que tiene al Espíritu de Cristo va a morir, pero con Cristo. Pero el que no tiene al Espíritu de Cristo va a morir sin Cristo. No solo es muerte separada de Dios. ¿Y cuántos de nosotros no hemos caído en el error de, aún teniendo al Espíritu Santo, dejamos que la carne nos gobierne? ¿Cuántos les ha pasado eso? Yo recuerdo que hace muchos años, aquí está el pastor Fernando, pastora Yomara, saben de qué les hablo. Hace como unos 20 años íbamos manejando desde Bogotá, ¿te acuerdas, Fer? Desde Bogotá hasta Cartagena. Y Fernando, tú ibas manejando el carro de atrás, yo iba con mi cuñado, con David. Y estábamos nosotros todos alocados, hermano, ahí en ese carro. Estábamos escuchando Carlos Vives. Acuérdate, Moralito, de aquel día que tuviste un invitino que hiciste ese parranda. Te fuiste de mañanita, vamos a la cota, sería de la misma raza. Yo, bájale, David, bájale a Samuel. No, que está chévere, estamos ahí todos alocados. Se nos atraviesa un man en una cicla. Íbamos a 100 millas por hora, hermano. Y cuando se nos atraviesa, veníamos, en mi nota soy el gran Señor de Cristo, soy el Cristo. Cantando Carlos Vive, aclamar de la sangre de Cristo, imagínense. Y el David, eso estaba todo encarnizado escuchando esa música. Y todos, porque cuando es así, la carne quiere, ¿sí me entiende? Que soy el berraco. Y me acuerdo que en ese viaje había un amigo, Pastor Ariel, que él tenía un carro viejo. Nosotros le decíamos, ¿cómo le decía? La machaca.
La machaca de Ariel. Y Ariel dijo, yo me voy para Cartagena. Cartagena, machaca. Y nosotros íbamos en carros nuevos, porque el carro que iba manejando era nuevo. Sabíamos que Ariel venía de camino con su machaca. Machaca, gracias. Machaca, la machaca. Y nosotros veníamos a 200 y él venía a 80 porque la machaca no le daba para más. Pero nosotros veníamos todos emocionados, terminamos dando 5 vueltas, el carro terminó una nada. Pastor Fernando, que iba atrás, pensó que nos habíamos muerto, llama a mi suegra, se murieron, porque nosotros quedamos con el zumbido que te da el oído, la cabeza. No, gracias a Dios el Señor nos preservó la vida. Y mi esposa venía atrás en el carro de atrás. No, es un drama, hermano, eso fue terrible, ¿se acuerda, Fer? Y la familia gritando, llorando. La única que no gritó fue mi esposa, no sé qué pasó. Yo creo que ella dijo, David no responde. Bueno, está bien. La viuda de la mafia, amén. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que el Señor nos guardó, nos preservó, pero nos dio una lección terrible, porque andábamos alocados. Y recuerdo que cuando nos sacaron, llegó la ambulancia, llegó la policía, pasa Arielito con su machaca. Él venía como 3 horas detrás y viene así y baja el vidrio y dice, o sea, como que él no nos reconoció, ¿verdad? Cuando yo lo veo todo surumbo, todo golpeado, y yo, Ariel. Y Ariel venía en su machaquita, 80 kilómetros por hora, va hasta allá y se devuelve y termina llevándonos en su machaca al hospital. ¿Sabe qué lección aprendí yo ahí? Eso le pasa a los que se dejan llevar por la carne y no por el Espíritu. Terminamos debajo de un árbol, terminamos mal. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos quiere hoy enseñar es que realmente cuando somos de Cristo tenemos que asegurarnos que seguimos la orden y la instrucción del Espíritu Santo. Y quiero darte algunos pasos prácticos de cómo ser guiado por el Espíritu Santo. El que quiera escuchar esto, diga amén y denle un aplauso al Señor. Vamos, fuerte. ¿Cómo ser guiado por el Espíritu Santo? Lo primero es, anula la influencia de la carne dentro de ti. Dilo conmigo, anula la influencia de la carne dentro de ti. O sea, haga morir. Vamos a leer el texto bíblico, Romanos 8:13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Alguien diga conmigo, hacer morir. Mira, en el original lo que Pablo está diciendo es bellísimo. Te voy a leer el texto original. Dice, porque los que están viviendo conforme a la carne están muriendo. Me llamó la atención ese texto. Pablo dice, porque los que están viviendo, alguien diga, estar viviendo. O sea, es un verbo constante. Los que están viviendo conforme a la carne, al mismo tiempo están muriendo. Así hay gente hoy en día que se dejan llevar por su carne, pero están muriendo. Y lo que la palabra dice hacer morir es lo mismo que Gálatas 5:24. El apóstol Pablo nos dice de hacer morir obras de la carne. Y dice el Gálatas 5:24 que los que son, y vuelve otra vez a decir, los que... Si viste que cada vez que hablamos de obras de la carne, siempre el apóstol Pablo nos afirma que primero somos y luego entonces hacemos. Los que son de Cristo, ¿han qué? ¿Han qué, chicos? Han crucificado. Diga esa palabra, crucificar. Es la palabra en griego que es la palabra empalado. Si usted busca en Google la palabra empalado, se va a dar cuenta que literalmente la palabra empalado es agarrar un cuerpo. Hay algunos que torturaban terriblemente a la gente y les atravesaban una estaca desde abajo hasta que saliera por su boca. Eso es la palabra que les acabé de decir, empalar. Pero lo que habla el apóstol Pablo es la palabra empalar, es clavar, pegar a la cruz, crucificar. Así como Jesucristo fue clavado en una cruz, el que es de Cristo toma la naturaleza pecaminosa y espiritualmente clava, ha crucificado y la ha puesto allí en la cruz, su carne con sus pasiones y sus deseos. Quiero refianzarte algo poderoso.
Si tú eres alguien que eres dominado por la carne, seguramente no eres de Cristo. Pastor, no diga eso. Ay, no, Pastor, Virgen Santísima. Ay, ahora sí me mordió la vaca, pastor. Escucha, analiza esto. Si el Espíritu de Dios está dentro de ti, cada vez que cometes un error, el Espíritu de Dios hará la obra de reargudirte en tu vida. Pero si tú vives como se te da la gana y deja que la carne te controle y te arrastre, seguramente la voz del Espíritu Santo no está. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, los que son de Cristo. Y primero dice, si somos de Él, somos guiados por el Espíritu Santo. Diga conmigo, voy a matar la influencia de la carne en mi vida. ¿Cuál es la labor de nosotros entonces? No es de que cuando eres de Cristo, el Espíritu Santo, ya eres perfecto y no comes. No, es que es una lucha constante de clavar en la cruz, crucificar mi naturaleza pecaminosa. 2, aprende a reconocer su voz. Esto me gusta. Diga conmigo eso, aprende a reconocer su voz. Una de las promesas del Espíritu de Jesucristo, la más linda, fue el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16 versículo 13 Él nos dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber y les hará saber las cosas que han de venir. Ahora escúchame esto. Cuando Jesucristo nos prometió al Espíritu Santo, nos dijo que vendría el Consolador. Y el Consolador significa amigo que camina al lado de otro. Eso es relación. Él nos habló de comunión, porque la voz del Espíritu Santo se reconoce cuando hay una comunión con el Espíritu Santo. Yo no puedo reconocer la voz del Espíritu Santo si primero no tengo una comunión con Él. Escucha esto, la guía del Espíritu Santo viene como resultado de reconocer la voz, y reconocer la voz del Espíritu Santo viene como resultado de una relación profunda con Él. Si hoy me llamara una señora, un número extraño, ¡Aló, pastor! yo tengo que preguntarle quién es, quién habla. Pero si me llama mi mujer de otro número, porque hay hermanas que son así, aunque me llame de un número desconocido, yo digo aló y ella me habla, yo voy a saber que es mi mujer. Hay muchos que no pueden reconocer la voz del Espíritu Santo porque no tienen una relación con Él. Entonces tienes que venir para que el pastor te diga lo que Dios te dijo que tú tendrías que hacer. Pero lo que yo he venido a decirte de parte de Dios es que tienes que desarrollar una relación con el Espíritu Santo, para que cuando el Espíritu Santo te hable, tú puedas discernir si es tu espíritu, el espíritu de Satanás o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla constantemente, pero Él quiere que nosotros levantemos una relación con Él. Usted no le va a preguntar a un extraño qué hacer. Así muchos viven en la carne. El amigo de ellos es la carne. La carne es lo que tiene, lo que les dice lo que ellos tienen que hacer. Alguien le paga mal, entonces la carne le dice devuelve mal por mal, y eso es lo que hacen. Alguien los maldice, la carne dentro de ellos, que es su consejero, les dices tienes que maldecir de vuelta, ellos maldicen de vuelta. Alguien los mira mal y la carne que está dentro de ellos le dice pues tú también tira el pescuezo y mira. Porque la carne es lo que nos guía. Alguien te ofende y la carne te dice devuélvale la ofensa, o oféndase y mantenga esa rabia. Pero los que somos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es un espíritu contrario al espíritu del mundo. ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es el que te está guiando? Es tu carne. Es esa naturaleza pecaminosa que nos guía y nos lleva y nos arrastra hacia la muerte. ¿O es el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad? Así que para muchos el Espíritu Santo es alguien extraño. Mas cuando tienes al Espíritu Santo, escúchame, como guía puedes discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Puedes discernir cuando alguien es superficial. Puedes discernir cuando alguien realmente te habla de parte de Dios. Me da tristeza y lo tengo que decir, que hoy en día hay algunos falsos profetas. Y
nombran al Espíritu Santo para unas cosas tan ridículas. El Espíritu Santo me muestra que viene un Lamborghini azul. Y el Espíritu Santo, yo pregunto, si le muestra que viene un Lamborghini azul, ¿por qué no le muestra que ese está en adulterio? ¿Por qué no le profetizas al que le está profetizando que le va a tener una Lamborghini y un Mercedes y un Ferrari? ¿Por qué si es el Espíritu Santo no le confrontas con su pecado? Pero el que no tiene al Espíritu de Cristo va detrás. Profetíceme. Sí. Y vienen y te profetizan 3 cosas y después te sacan todo el dinero. No estoy diciendo que no hay que honrar a Dios con el dinero, pero una cosa es honrarlo y otra cosa es manipular. El que no tiene al Espíritu de Cristo come herejías y se las come todas. El que no tiene al Espíritu de Cristo va solo a lugares donde se sienta bien, pero no se nutre espiritualmente. Solo va a lugares donde se sienta rico, pero sigue igual. Pero el que tiene al Espíritu de Cristo discierne cuando Dios habla y discierne cuando el enemigo habla. Hay alguien aquí que está escuchando la palabra. Ahora, alguien entonces dice: pastor, ¿cómo entonces puedo reconocer la voz del Espíritu Santo? Es fácil. La voz del Espíritu Santo, en primer lugar, está aquí. ¿Sabe qué es esto? Esto se llama Biblia. No, solo digo porque es que algunos: Espíritu Santo, háblame. Y papi, abra la Biblia, mijo. No, pero a mí me gusta que me hable por los sueños, por las revelaciones, Señor. Manda, Padre, un ángel que me toque la peluca. ¿Hace cuánto que no? Esta es la voz de Dios escrita. Escuche. ¿Quiere escuchar al Espíritu Santo hablar? ¿Sí? ¿Quiere escuchar al Espíritu Santo hablar? Open the Bible. ¿Quiere escuchar a Dios hablar? Esta es la fuente más segura. ¿Quién inspiró la palabra? Jesucristo dijo: Él no les va a decir algo que se le ocurra. Él les va a decir algo, Él les va a decir lo que Él escucha. O sea que aquí están las palabras que el Espíritu Santo inspiró a Pablo, inspiró a Moisés, inspiró a Daniel, inspiró a todos los escritores. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesucristo. El Espíritu Santo nos habla en primer lugar por la palabra. Y hay gente que malinterpreta la Biblia. No, pastor, porque la Biblia dice que la letra mata. Y esto es letra, pero el Espíritu vivifica. Espere. Estás fuera de contexto, porque no es lo que se refiere la palabra. Esta palabra no es letra. Esta palabra es la vida misma de Dios. Y esto es lo que vivifica el espíritu del hombre. Cuando lo lees en contexto te darás cuenta que toda la escritura, como le dijo Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y útil para redarguir, útil para corregir, útil para enderezar, útil para perfeccionar, para que el hombre sea perfecto en todo lo que haga. Entonces escúchame, para reconocer la voz del Espíritu Santo tienes que fortalecer el estudio de la palabra. No hay otra manera. ¿Te has puesto a pensar por qué lo que más le cuesta a la gente es leer la Biblia? ¿No te has puesto a pensar eso? Yo no entiendo por qué lo más difícil para mí es leer la Biblia. Pues claro, por eso mismo, porque es la voz de Dios. Y mientras la gente no escuche la voz de Dios, el diablo va a estar feliz. Mas cuando tú tienes una relación por el Espíritu en la palabra y no son hojas, mira, te doy un ejercicio práctico. Cuando estudias la palabra, ora antes y dile: Espíritu Santo, háblame. Y tú hablas con Dios y le hablas a Él. Y luego entonces abres la palabra y concéntrate en cada palabra que dice. Estudia la palabra, pero no la estudies solo acá. Deja que la palabra baje acá. Deja que la palabra te transforme de adentro hacia afuera y te convertirás en un gigante
gigante de la fe y escucharás la palabra de Dios tan clara como la escucharon los apóstoles cuando Jesucristo les dijo: ustedes no se preocupen cuando estén frente al concilio o cuando estén frente a las autoridades o a la gente que pida demanda de su fe, porque el Espíritu Santo le pondrá a ustedes la palabra en su boca en el momento en que la necesiten. ¿Cuál palabra? Perro que ladra no muerde. Primera de Herejías 14. No, la palabra escrita. Van a haber momentos donde te enfrentes a tentaciones, a gigantes, a enemigos, pero la palabra que te comiste en la mañana, a lo mejor a las 4 de la tarde la vas a necesitar. A lo mejor vas a tener un momento de estrés, pero la palabra que te comiste entonces va a empezar a dar fruto en tu vida, y esa palabra te va a guardar, te va a proteger. Alguien reciba esa palabra. Vas a estar en un momento donde necesitas sabiduría, y la palabra dentro de ti te hará sabio. Hermano, cuando comemos palabra, la palabra hace la obra que tiene que hacer dentro de nosotros. Entonces entendemos que ser guiados por el Espíritu Santo no es ¿y qué carro compro? ¿Y qué barrio me voy? ¿Y a qué escuela? Cuando ser guiados por el Espíritu entendemos que es comer la palabra. La palabra es tan perfecta que nos guía en los caminos que tenemos que andar. Pero no solamente el Espíritu nos habla a través de la palabra, el Espíritu también nos habla a través de los hombres de Dios. No somos una iglesia perfecta, pero sí le digo, Dios le ha dado a usted buenos pastores que le dan sana palabra. Aprecie eso, aprécielo, valórelo. Mucha gente no lo valora. ¿Cuántos aman esta casa? Porque aquí Dios nos habla con la palabra. Yo bendigo a nuestros pastores. Vamos, denle un aplauso a nuestros pastores, porque nos dan la palabra. Pero también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla también al corazón. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? El Espíritu Santo no es la conciencia. No, es la voz del Espíritu de Dios. No sé si a usted le ha pasado que usted siente un impulso del Espíritu. A mí me ha pasado. Usted siente un impulso del Espíritu y usted no sabe, pero es algo que lo está. Mira, así como el diablo arrastra a la gente, así el Espíritu de Dios también arrastra y guía. Y te voy a decir algo, hay una diferencia en lo que Jesucristo dijo en Juan 16:13. Él dijo guiar, el texto que te hablé ahorita. Pero en Romanos 8:14, que es la misma palabra guiar, no significa lo mismo. Cuando Jesucristo nos habló del Consolador, dijo: Él los va a guiar, Él los va a liderar, Él los va a pastorear. Pero cuando Pablo habla en Romanos capítulo 8, dice que los que son guiados, literal dice los que son arrastrados por el Espíritu. Escucha, cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, Él te va a guiar. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, Él te va a jalar. Ya es algo en una relación con el Espíritu Santo que Él te guía. O si no, entonces dígame por qué el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le prohibió ir a Bitinia, le impidió ir a Asia. ¿Alguien ha vivido esos momentos donde no es el diablo, es el Espíritu Santo que está impidiendo? Y tú dices: pero aquí, pero allá, pero estoy llorando, pero el Espíritu Santo te dice: no, soy yo, ten paz. Pero el que no es guiado por el Espíritu Santo piensa que es el diablo. El que es guiado por el Espíritu Santo sabe que Dios está lidiando con su carácter y se queda tranquilo y espera ser moldeado por Dios. Pero el que no piensa que aquí no me quiere, que aquí no me ama, y la carne, la carne, Celia Cruz, la carne. Y empezamos a tomar decisiones alocadas, no guiadas por el Espíritu, sino por la carne que te sube. Tiene la cabeza caliente y dice: amén, aleluya. Y le echas la culpa al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo dice: nope, that wasn't me. That was you, your flesh. Perdón. Fue tu carne. Terminamos aquí. Mira lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo es hermoso. Nos guía al arrepentimiento. Esto es lo primero que quiero para terminar con esto. Antes de decirte, pídele al Espíritu Santo que te guíe a ver para dónde te vas a vivir, si a Perla, en Pasadena, si me voy para México, si me caso con Vicente, no tiene papeles, no, mejor me caso con Robert.
Robert De Niro, que sí tiene papeles, Blue Pass, Espíritu Santo. Antes de decirte esas cosas, te quiero decir algo más importante. Antes del Espíritu Santo guiarte a dónde vas a vivir, Él te guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos guía al arrepentimiento. Y Jesucristo dijo que es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia, de pecado. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe hacia un verdadero. Otra cosa, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Diga toda verdad. Es Juan 16:13, toda verdad, esta es la verdad, Él nos guía a toda la verdad de Cristo. Otra cosa, el Espíritu Santo, esto es fascinante, nos guía en la oración. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8 versículo 26, ¿cómo sabemos orar? No sabemos, porque a veces no sé si le pasa a usted, a mí me pasa que no sabo. Yo no sabo, pero el Espíritu Santo intercede por mí. Yo no sé si alguno de ustedes ha pensado en esto. ¿Le has preguntado al Espíritu Santo cómo orar? O sea, antes de orar, pedir cómo orar. Espíritu de Dios, dame la sabiduría para saber cómo. El Espíritu Santo nos guía en la oración. Pero esto me fascina. Esto es lo más importante. El Espíritu Santo nos guía hacia Cristo. Paco, ¿tú puedes ayudarme aquí en esta ilustración? Un aplauso para Francisco.